delante de ti, reconociendo tu gracia, tu misericordia, como tú nos has sostenido durante una semana y hoy volvemos a juntarnos juntamente con tus seminaristas Gracias. y bendecimos este tiempo, que tú mismo nos ayudes a entender, a comprender la labor ministerial, la educación dentro de la iglesia, para las familias, para los niños, jóvenes, para todos, Señor. Sí, Padre. Estemos bien equipados como obreros aprobados para servirte con excelencia. Muchas gracias, Padre Celestial. Muy agradecidos. Te lo entregamos de principio a fin en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Cómo está, Roger? ¿Todo bien? Muy bien, Eso me pastor, muchas alegra. gracias. Espero que usted Adrián, también esté bien. sigue en la chamba, en el camino a casa. Bien, continuamos. A ver, hoy nos vamos a la quinta clase, ¿ah? Muy bien, ya estamos en la quinta, miren, como al toque ya avanzamos, ¿no? Miren, ya nos toca esta de acá, ve. La educación cristiana según la necesidad y ministerios. La educación cristiana según la necesidad y ministerios. ¿Ya? Este tema es muy importante y para ello vamos a empezar leyendo la palabra del Señor. A ver, vamos a leer en el libro de Hechos capítulo 6. Ya, Hechos capítulo 6. A ver, muy grande creo. Se puede ver, ¿no? Sí, pastor. Ya. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ustedes, el versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Otro. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta acá, miren, aquí el tema es la educación cristiana según la necesidad y ministerios, la educación cristiana, ¿no? Entonces, como vemos, ¿qué necesidad tenía acá la primera iglesia primitiva? Había un crecimiento, ¿verdad? Y de acuerdo al crecimiento, había la necesidad de poner ministerios, ¿no? Porque un ministerio se estaba descuidando. ¿Qué ministerio se estaba descuidando? El ministerio de la oración y el ministerio de la palabra.
Entonces se necesitaba ¿qué ministerio se necesitaba acá? ¿Qué dice el título? Diáconos. De los diáconos. Diáconos. Un ministerio de diáconos en la iglesia. Y eso es lo que tenemos que ver, la necesidad de los ministerios en la iglesia, ¿verdad? Y Zulin, ¿cómo estamos? Bienvenida. Buenas noches, pastor. Buenas noches. La necesidad de los ministerios, ¿no? Según la necesidad de ministerios en las iglesias. Según va creciendo, va a tener más necesidades. Es pequeña la iglesia, no hay muchas necesidades, pero mientras hay crecimiento, se va a necesitar más ministerios. Hay más niños, más necesidad de maestros. Hay más gente convertida, vamos a necesitar más discipuladores. Hay gente, eh, nuevos convertidos, van a necesitar otros discipuladores que lo discipulen en el bautismo. Entonces, la educación cristiana según la necesidad y ministerios. Coméntenme, ¿qué necesidades de ministerios tienen en su iglesia? ¿O qué ya tienen, ¿no? ¿O qué les falta? Según la necesidad. Por ejemplo, acá también ministerio radial. Si tuviéramos televisión, también tendríamos que tener un ministerio para que atienda la televisión, ¿no? Si hubiera televisión. Ujú. ¿Cuántas de sus iglesias ahora y ustedes tienen una persona encargada para que la necesidad, por ejemplo, de que se transmita por YouTube, por Facebook? ¿Cómo pueden darse a conocer su iglesia? A través de las redes sociales ahora, ¿verdad? Así es. Entonces necesitamos una persona que atienda ¿cómo diría? Ministerio, no sé, pero interesante, ¿verdad? A ver, coméntenme. ¿Cuál es la necesidad de su iglesia urgente? Ya que está tocando el Ministerio de Redes, pastor, ¿Ya? sí, para estos tiempos, todavía no se ha escuchado decir, ¿no? De redes de ministerio por web, pero sí se debe buscar un nombre adecuado porque ya nadie va a dejar esta forma de difundir el evangelio a través de las redes. Pero ¿cómo se debe llamar? Difusión, ministerio digital, Así es. ministerio eh, vía plataforma. Hay muchas formas, ¿no? Muchos nombres, pero sí en sí, veo que ya muchas denominaciones lo están usando. Y en todos sus cultos, ¿ah? Desde el día Claro. miércoles, domingo en la mañana y domingo en la noche. Entonces, ya nosotros tampoco no podemos ser ajenos a ellos porque, como dice usted, darnos a conocer y abarcar a esa amistades o a ese amigo que está fuera de la localidad, pues es una forma de tener una iglesia virtual a futuro. Ujú. Claro, nunca va a reemplazar, ¿no? Con la Nunca lo van a presencial, empezar, claro. pero es bueno porque ahora ya no quieren escuchar mucho la radio. Bueno, la televisión todavía sigue bien fuerte, ¿no? Pero radio ya nadie quiere escuchar, ¿no? O baja la sintonía y más están en el celular eh, y videos cortitos, ¿no? Cada persona ya tiene su canal de YouTube, entonces por ahí va haciendo sus directos, va haciendo sus ventas, lo está usando de acuerdo a su manera y nosotros debemos usar para compartir
el evangelio, ¿no? Roger, tienes que ayudarnos en esto, ¿ah? Claro, en tu iglesia, ¿quién está apoyando esto? Todavía Tú no eres. contamos, no contamos con eso. Creo que es muy importante lo que estamos mencionando, porque de hecho, como dice el hermano Javier, en muchas denominaciones ya lo estamos usando. Y es importante que lo podamos usar también. Pero Ah, también necesitamos máquinas que sean capaces de poder transmitir eso, porque no, con cualquier tipo de máquina no se puede hacer. así es, hay que invertir, hay que Sí, sí. invertir. Sí, el año pasado, no, el 2021, gracias a Dios, como ya teníamos, pero la máquina mm, se colgaba un poquito, entonces compramos otra mejor, ¿no? Y una tarjeta de video estaba como 1,700 para transmitir. Y sí, mm, pero hay que invertir porque necesitamos, es necesario, no debe quedarse la iglesia atrás. En todas las áreas deben estar educados. No, Sol creo, lo veo, lo sigo ahí por el Facebook. Solamente por Facebook transmiten solo, también tienen el YouTube u otros. Ah, solamente por Facebook, pastor. Antes sí por varios, pero ahora ahora solamente por Facebook. Y por Meet hacemos también. Claro, por mí, ¿no? Sí. Excelente. Sí. A veces ya no quieren venir a casa, a la iglesia, ¿no? A la casa de Dios en las mañanas, pero en las mañanitas no hay un grupo grande, pero un grupo pequeño está orando por la iglesia, por mí. Y es hermoso, ¿no? Ver a los hermanos que están ahí orando, compartiendo sus peticiones. Nos enteramos de la iglesia, tal hermano, tal hermana está delicada de salud o ha viajado, entonces vamos a orar por ellos y lo estamos usando temprano. Y gracias a Dios que podemos orar así también juntos. Entonces, tenemos en esta época inventarnos los ministerios de acuerdo a la necesidad actual y contemporánea de la iglesia, ¿verdad? Como hemos leído entonces en Hechos de los Apóstoles, vieron esta situación. Los apóstoles ya no podían, estaban dejando de orar, estaban dejando de estudiar la palabra del Señor, que era lo primordial para los pastores, para los que estaban ahí, los apóstoles. Y ellos dijeron, wow, estamos desgastándonos espiritualmente, no estamos cumpliendo bien, entonces no está bien esto, vamos a levantar otro ministerio para que atienda. Y entonces eligieron personas capaces, llenas del Espíritu Santo, llenas de fe, que cumplían ciertos requisitos. Esto es muy interesante, ¿verdad? Entonces también así tenemos que levantar ministerios para que puedan ayudarnos en la labor pastoral, en la iglesia. ¿Sí o no, Adrián? Sí, Adrián Rivera. Julio, ¿cómo estamos? Zulín, Sí, pastor. ¿todo bien? Sí, pastor. Bien. Ya, qué bueno, qué bueno. Ya. Bien, seguimos. Vamos a ir dando a lecturar el material eh, que hemos preparado. Ya. A ver, damos preferencia a las damas que la lean, por favor. A ver, pastor. Dice, Dale, Sol. la enseñanza es parte de cualquier ministerio que Dios nos demande.
Enseñar es abrir las ventanas del conocimiento al mundo. La educación cristiana fortalece a la grey de Dios, congregación. Evita la falta de crecimiento en los creyentes. Nos conduce por sendas verdaderas, previniendo errores doctrinales. La educación, ¿no? Es muy importante. Y yo siempre estoy revisando mi Facebook porque ahí me hacen preguntas, ¿no? Del sermón que hemos hecho, o nos hacen comentarios. Hay algunos muy buenos, hay algunos como también para que nos atacan, pero eh, esas personas que quieren atacarnos tienen tanta necesidad que le presto mucha atención y uno de ellos ha llegado a la iglesia, es muy buena, ¿no? Hay que saber tratarlos también. Mm, es muy bueno. La enseñanza es parte de cualquier ministerio que Dios nos demande, ¿ya? En la Biblia encontramos ciertos ministerios como el quíntuple, pero en otro lugar en Romanos, creo en capítulo 12, en otro en Corintios, hay ciertos ministerios, ¿no? Pero de acuerdo a la necesidad tenemos que abrir en nuestras congregaciones y con el propósito de fortalecer a la grey de Dios para que haya crecimiento en los creyentes, para que haya comunicación, madurez y estén pues en las sendas verdaderas, inclusive previniendo errores doctrinales, ¿no? En la Asamblea Nacional también tenemos ciertos, a ver cómo se llama esto, que tienen que ver con la doctrina que se enseña, que tiene que ver con el pastorado, ¿no? Ciertos comités, comité pastoral, por ejemplo, ¿no? Comité de evangelización, comité de finanzas, comité de construcción, misión y construcción, para ayudarnos en el desarrollo de la iglesia y trabajar bonito. A ver, ahora puede leer un varón, Javier Trujillo. Cuando el Señor Jesús dejó la gran comisión a sus discípulos, dijo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Excelente. Miren, Jesús dijo estos dos ministerios que tenemos que hacer, ¿no? Primero empieza diciendo toda potestad, o sea, toda autoridad, todo poder yo tengo, me ha sido entregado en el cielo y en la tierra. Y este poder yo les traspaso a ustedes, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones. Entonces, el ministerio de id es el evangelista, ¿no? De hacer discípulos, el maestro, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una persona también, el pastor, ¿no? Llamado para bautizar, enseñándoles que guarden todas las cosas. Ahí están los maestros enseñanza, ministerio de enseñanza, las cosas que os he mandado. ¿Alguna pregunta aquí? ¿O no hay preguntas? ¿Qué dicen? ¿Todo vamos bien? Pastor, una pregunta. Sí, te escucho. Así como dentro de la Junta Nacional hay el Comité de Finanzas y Estructura, me parece, ¿no ¿Ya? tenemos un ministerio plenamente para misiones? No, está juntos la construcción y misión.
a construcción y misión, ¿no? Ujú. Va junto ahí. Bien. Bien. Esta es una clave, es una base de los ministerios en la iglesia, tener, ¿no? Por ejemplo, el ministerio de ir, es el salir de, no solamente quedarse en las cuatro paredes de la iglesia, hay que salir a la calle, ¿no? Evangelizar en el trabajo. Y esos que se han convertido, traerlos para discipularlos y discipularlos en la nueva fe y también que conozcan el, por qué se tienen que bautizar y enseñándoles las cosas básicas. Esto necesitamos tener bien en claro los ministerios en la iglesia. ¿Saben por qué, mis queridos jóvenes, amados hermanos, hermanas lindas, preciosas? Porque sin educación a los miembros no se... sin educación, sin capacitación a los miembros, esos miembros, cualquier rato viene un viento de doctrina y ¡fa! Se desaparecen, se van. ¿Y dónde lo vas a encontrar? En otras iglesias. Hay que tener cuidado esto. Pero cuando nos damos por ellos, les enseñamos qué sucedió cuando entregó su vida a Jesús, fue perdonado, fue lavado, fue sellado con el Espíritu Santo. Ahora él no congregaba, ahora tiene que aprender a congregar y poco a poco tiene que aprender a ofrendar, a diezmar. Todo esto se les enseña. Esto no es, viene por arte de magia, ¿no? Eh, es muy importante de su conversión los primeros pasos, o sea, el primer tiempo después de su conversión, inmediatamente debemos darle un pequeño discipulado. De ahí otro, ¿no? Porque es como un bebé que recién nace, va a tener hambre, va a querer succionar la tetita de la mamá. Es su deber, ¿no? Uno que ha nacido, un hijo de Dios que ha nacido, tiene que ser discipulado dentro de la iglesia inmediatamente, porque si no lo hacemos, los adventistas inmediatamente le van a dar un discipulado. Ellos son roba ovejas de las iglesias evangélicas, ¿ah? Hay campañas evangelísticas, ahí están metidos los adventistas. Se convierte y lo están llevando ya a su iglesia. Tienen que, son camuflados, entran, ¿ah? Tenemos que tener cuidado con ellos. Bueno, acá está la gran comisión. Id, haced, bautizándolos, enseñar. Yo estoy, que esto es grandioso porque no solamente es una gran comisión, lo podemos aplicar en varios. Miren, en el nuevo creyente, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tranquilo, nunca dudes esto. Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días. Ya, empecemos entonces este primer día. Te vamos a enseñar, ¿no? Te vamos a hacer estas cositas, vamos a bautizar, vas a ser un discípulo del Señor y también tú de nuevo vas a tener que ir a evangelizar a otros. Yo empiezo por acá, pero al revés también podemos empezar. Ujú. Según la necesidad, tenemos que ir inventándonos ministerios, ¿verdad? ¿Qué dicen? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ministerio de ayuda, de servicio. ¿Ah? Eh, en el tiempo de pandemia se inventaron un ministerio
12 jóvenes de la iglesia, les dije, hermanos, necesitamos que hermanos aprendan a manejar su celular, a descargar el Zoom y cómo entrar. Entonces, en el WhatsApp escribimos, hermanos que no saben cómo descargar el Zoom o necesitan ayuda para entrar en el link del WhatsApp y entrar luego al Zoom. Este, tenemos 2 hermanas a disposición que va a visitarles a su casa y en la puerta de su casa les va a enseñar cómo hacer. Esa necesidad nos dio la pandemia. Entonces, los 2 hermanos le damos su gasolina para sus motos y esperaban las llamadas, ¿no? Que entren para que vayan inmediatamente a sus casas para poder ayudarles a cómo manejar el celular para que puedan entrar. Es también educación, ¿no les parece? Ay, pastor, eso quién sabe ahora, dice, no, todo el mundo sabe. No, hay gente que no sabe. Hay gente que ha entrado, pero dice, les veo, pero no les escucho, porque no le han puesto a escuchar, ¿no? También necesitan eso. Es inventarnos ministerios según la necesidad. A ver, por ejemplo, ahí en su iglesia ahora hay un ministerio de proterreno, creo, ¿no, Javier, en tu iglesia? Sí, pastor. Gracias a Dios, le comento que el día domingo tuvimos una actividad, una truchada, y fue una bendición. No faltó ni sobró, y de esta recaudación fue todo sacrificio. Había un hermano que aportó los 15 kilos de trucha, pastor. ¿Eh? Otro hermano trajo yucas, trajimos lo que se requiere, pues, y ya pues el día domingo, después del culto, a las 11 ya estábamos expendiendo ya. Las comisiones, las motos volaban, reparto, delivery. A las 3 de la tarde acabamos y nos sentamos a almorzar a las 4, pues, y ya con todo ¿cómo se llama? Lo cobrado y los saldos que quedan para esta semana, y ahí hemos tenido un fruto de 900 soles para la casa, para las arcas. 900. Entonces, Más 500 que le hemos mandado de nuestra iglesia, que hemos recogido una ofrenda también. Ya, Dios le bendiga, pastor. es Gracias. algo, ¿no? Ya Ah, estaremos muy bien. conversando con ellos. Qué bueno, qué bueno. Ahí estamos, pastor, ahí estamos. Y ese es un espíritu que el Señor pues está proveyendo Claro. para la iglesia, ¿no? Y esperamos que sigamos el norte, pues, con la dirección siempre del Espíritu de En Dios. el capítulo 6 de Hechos también hemos visto que se daban comida a las viudas, ¿no? Sí, ¿Hay ese ministerio en sus iglesias? No hay necesidad en sus iglesias, no hay pobres, no hay gente que se enferma, no, que no tiene trabajo, ¿no? O sí hay. Entonces, hay que parar las orejas, ¿no? La iglesia tiene que llegar por todas las áreas. Y qué bueno cuando llevas con una bolsita a tal hermano, a tal hermana, entonces eh, vas a encontrar sufriendo las necesidades, ¿no? Las necesidades. Eh, sí, maravilloso, maravilloso, hermanos. Por ejemplo, a ver si no, si tengo las fotos. Por ejemplo, permítanme un ratito ya, a ver si lo encuentro.
¿Pueden ver ahí? Sí, pastor, sí se ve. Ya. Miren cómo vive esta gente. Su colchón está debajo de la leña. Está encima de la leña el colchón, ¿no? Hay leña, hay ladrillos. eh, en un cuartito, ahí está toda su cocina. Bueno, esta gente vive en desorden, ¿no? Eh, hay un plato en la cama. eh, a ver, había unas más. Ya, pero ¿qué podemos hacer con esta gente? Dos hermanas se han ido a su casa a enseñarles cómo deben vivir, ordenar sus cuartos, sus camas. Le han comprado un camarote para que puedan, ¿no? Hay tanta necesidad. Entonces, y estas fotos, cuando ven otras personas, yo también quiero apoyar, pastor. Yo quiero sumarme. Entonces, se van y ven y apoyan, ¿no? En un cuarto de ellos hemos encontrado que tienen una cama a un costado, la otra cama al otro costado y otra cama al otro lado. Ahí en un solo cuarto hay tres camas. Ahí está el varoncito, la señorita, el papá, la mamá y un hijito más que duerme entre ellos. Necesitamos un ministerio que pueda atender a estas personas. Eh, y en la televisión ustedes habrán visto, nos gana la gente, ¿no? Nos gana la gente. Hay uno de Casa de Sueños, Andrés, creo, no sé cómo se llama, ¿no? No sé si es verdad o cierto, pero eh, son gente inconversa, pero nosotros los creyentes debemos impactar, ¿no? Nosotros debemos estar ahí en la televisión ayudando y cómo ellos recaudan cantidad de dinero y apoyan a otras personas. Bueno, la iglesia debe hacerlo sin que sepa la mano. Lo que da a la derecha no debe saber a la izquierda, ¿no? Pero Ujú. debemos seguir haciendo, dando, inventándonos como nos dice, según la necesidad, ¿no? La educación cristiana según la necesidad y ministerios. Un ministro o ministerio, ¿qué es? A ver, ¿quién no la ha ido? ¿Puede leer, por favor? Zulin. Sí, dice un ministro. Un ministro en el cristianismo es una persona creyente autorizada por una iglesia u otra organización religiosa para realizar funciones eclesiásticas, como pueden ser la enseñanza de las creencias, una serie de servicios destacados como bodas, bautizos o funerales, o el de proporcionar una guía espiritual a la comunidad. Gracias. Ministro, ¿no? Y yo digo también como ministro de la palabra de Dios, doy por casado a tal y a tal en el nombre del Padre, del Hijo, y los declaro marido y mujer. Puede besarlos como ministro de la palabra, ¿no? Un ministro que sea ministra una ceremonia, un bautismo, ministra la palabra del Señor, ministra a otras personas. Bueno, ustedes pueden tener algún concepto más o algo añadir más, pueden
Hablar nada más, ¿ah? Están todos calladitos. Entonces son también ministros ustedes, ¿ah? Téngase por dichoso, como dice el apóstol Pablo, que me puso por ministro, como embajador, me puso como... Ayuden, ayuden, a ver, ¿qué más? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, sacerdocio, ¿no? Me puso, ¿no? Por apóstol, siendo yo un abortivo, no merecía, pero me puso. Y qué lindo, ustedes van a ministrar vidas, familias, jóvenes. ¿Amén o no? Amén, amén. Y así no tenga un ministerio en la iglesia, usted va a tener un ministerio en su casa, con su familia, va a ministrar a su esposo, el esposo va a ministrar a su esposa. ¿Cuántas veces yo me he sentido desanimado, desalentado? Y hasta mi esposa que ha venido y me ha dado un abrazo, no me dijo nada, simplemente me abrazó y, y ni una sola palabra. Y me dice, vamos ya, vamos a la cocina. Y un café, ni una palabra, un, una fruta, comiendo juntos. ¡Wow! Te está ministrando, te está animando, te está fortaleciendo, te está dando nuevas esperanzas, energías. Y dice en otras palabras, estamos los dos aquí metidos en esto. Vamos a salir adelante. Dios nos va a ayudar, pero sin ninguna palabra. Simplemente con ahí estar a tu lado. Ministramos a los enfermos cuando vamos al hospital, cuando vamos a sus casas, cuando están con una noticia desagradable que les ha dado el médico con cáncer, con que cáncer a la próstata o al colon o a las mamas. Vamos a tener que ministrar a ellos y usar la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos ayudará, nos pondrá las palabras adecuadas y hay veces ni palabras, simplemente estar a su lado. Como un amigo no es creyente que me vende miel, yo le compro miel para mandar a Lima, así, a mi hermano, a mi suegra, ¿no? Y le compro siempre. Un día él me dice, le digo, ¿tienes miel? Sí, me dice, pero no puedo atenderte. ¿Por qué? ¿No puedes atenderme? No, es que estoy saliendo del hospital, mi esposa está mal. Vamos, le digo, te llevo en la moto y la llevé al hospital. Y ahí converse, 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, y conversando, simplemente conversando. Y él dice, Pastor, gracias por tu compañía. Ya le dieron a la 1 de la mañana, sale, dice, ya vamos a casa, puede llevarlo, ya le pasó todo. No hay que, no se preocupe, está estable todo. Ya, llamamos a un motocar que venga de un hermano y lo lleva a su casa. Pastor, gracias, gracias. Como 20, 50 veces creo me ha repetido, gracias, gracias. Porque esa hora no hay motocar, no hay quienes lleven, ¿no? Ministremos, ¿ya? Ustedes son jóvenes, todavía pueden y avancemos. A ver, el propósito de los ministerios. A ver, ahora va a leer un varón. A ver, vamos a pedirle a Adrián. Adrián Rivera, ¿cómo estamos? O Julio, hoy día no quieren mostrar eh, las cámaras. Y a propósito, todavía los que están no muestran a ellos porque sé que pueden estar o no pueden estar ahí. ¿No? Ya, Roger, dale. A ver, hermano, el propósito de los ministerios. El propósito de los ministerios es edificar el cuerpo de Cristo y de manera especial capacitar a otros para que a su vez ejerzan el ministerio. Efesios 4:12.
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Gracias. ¿Cuál es aquí el propósito? ¿Para qué se levantan ministerios? Aquí su contexto es de que Jesús como que ha ido a la guerra, ha conquistado y les arrebató y ahora les da reparte los despojos de una conquista. O sea, ha ido, han ganado, vuelve victorioso, vuelve con en sus manos todo lo que ha obtenido, le ha quitado al ejército enemigo, sus provisiones, su oro, su plata, y viene, ¿no? Y él lo reparte. Eso es lo que está diciendo aquí el contexto. O sea, repartió dones, les regaló, ¿no? Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, el propósito de los ministerios es edificar la iglesia, edificar el cuerpo de Cristo de una manera especial, capacitar a otros para que a su vez ejerzan el ministerio. El versículo 12 dice, ¿a fin de qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Esto es educación. Eduquen, educación. Ya, ahí en el versículo 11 les dio ahí pastor, desde arriba empieza, creo, apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor, ¿no? Bueno, ahí en la mano está, dibujito lo encontré y la puse. El orden no hay problema, no es que uno sea más que el otro, no, es que cada uno es diferente, cada uno tiene una capacidad diferente, un regalo diferente que Dios le ha dado. Entonces la iglesia que tiene un pastor, Dios le ha regalado un regalo a esa iglesia, pero tienen maestros igual, ¿no? Profetas. Bueno, esto vamos a aclarar acá. Apóstol y profetas, ¿este ministerio sigue o no, o ya no? A ver, ¿qué dicen ustedes? A Sigue, ver, pastor, sigue. Pero hay un pero. Hermano Javier, me estás asustando, ya creo. No, hermano. a ver, les dejo a ustedes que discutan. ¿Qué dice? A ver. Pero primeramente tenemos que entender si los dones están activos o no están activos. De esa primicia tenemos que partir para nuestro tiempo. ¿O fue solamente para Pentecostés? Ya, a ver, te escuchamos, Javier. Sí, ¿Qué, pastor, los qué has dones. aprendido hasta ahora? ¿Qué te han dicho? No es que me han dicho, pastor. Acá está en la palabra. Ya. Sí. Encontramos ahí, pastor, que en 1 Corintios, el capítulo 12, del 1 al 11, encontramos que los dones son regalos. Los dones es un regalo de parte de Dios para usarlo dentro de la iglesia, Ujú. dentro del crecimiento de su iglesia. Ese es el propósito, ese es el propósito de los dones espirituales, para usarlo dentro de la iglesia, ¿no? Así sea el título que tenga el creyente, el título, el doctorado que tenga, tiene que dejar su título en la iglesia, su título en la puerta de la iglesia y dentro de la iglesia usar los dones, porque para eso Dios le ha dado dones. Claro que puede ser un complemento puede ser sus títulos académicos, ¿no? Pero dentro de la iglesia Dios le ha dado dones, sea de evangelista, sea de maestro, sea de los dones ministeriales o los dones de servicio, el Señor ha repartido dones. Entonces la palabra don es traducido de la palabra griega carisma, ¿ya? Que significa regalo de Dios. Ya. Cada creyente tiene uno o más dones. Con referente ¿cómo se llama? Al don de profeta, eh, no es como en las redes escuchamos, ¿no? Que el profeta tal, que el profeta tal, que el profeta tal. No, hoy en día ya no hay profetas, como lo había en el Antiguo Testamento, sino que hoy en día el don de profeta, vamos a decir que viene, ¿no?
encontramos en el Nuevo Testamento, pero una función diferente, como misiones, como pastorado, ¿no? El don de profecía, ¿no? Dice Pablo, que él prefiere, en la iglesia, hablar 5 palabras que le entiendan, ¿no? Que en lenguas que no va a entender. Entonces, profetizar, dice, mejor es profetizar. Entonces, evangelizar, que pueda entender la congregación. Ese Ya. es el don de profecía, ¿no? El evangelizar la palabra, el hablar la palabra en palabras entendibles. Entonces, esto es con referente a lo que yo podría acotar al don de profecía y al don de apóstol. Entonces, profecía, entonces ya, ahora, ya no hay, no está activo eso, ¿no? Como revelación directa de Dios, Ya no. no. Tenemos la palabra profética más segura. Y Ya. alguien traerá otro evangelio, dice la palabra, sea anatema, dice. Esta es Ah, la palabra profética más, ya está la revelación, ya no hay más, aquí está todo. ahí está, Sol quiere hablar, ya. Vamos, Sol. Sí, sí, Sol entró porque quiere meter ahí, quiere Solo de meter algo de gloria. Vamos, información. Sol. Gloria. Entonces, ahí está el detalle. Entonces, al profeta tal, que por las redes, entonces, y dice, en Deuteronomio dice, ¿ah? El profeta que sea mentiroso sea apedreado, dice. Claro, claro, ya. Entonces, aquel que trae profecía y profecía que no se cumple, sea apedreado. Entonces, ya no hay más revelación que acá está la revelación más eficaz, como dice Pedro. Más eficaz, la palabra eficaz no tenemos. Por eso una hermanita a veces, un día viene en Guaya, dice, el Señor me ha hablado, me ha dicho, hermana, si ya está revelado en la palabra, hermana, le digo, Ujú. eso está revelado en la palabra, ni más decirle que tienen que arrepentirse, ya el Señor lo ha dicho ya. Entonces hay que educarle a la iglesia también de que visiones y sueños y revelaciones tiene que a la palabra. Fundamentado de la palabra, ¿verdad? Exactamente. Ya, habla, Roger. ¿Quieres añadir un poco más? Le vamos a pasar sobre sobre los apóstoles. Bueno, en la Biblia dice que los apóstoles fueron escogidos por el Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, y por eso es que ya no podría haber apóstoles. Y ahora sobre los profetas, como dijo el hermano Javier, antes Dios eh, tuvo profetas porque todavía no está culminado la palabra, la Biblia, todo el canon bíblico, que es la palabra profética de Dios ahora, la que todos debemos regir nuestras vidas. Correcto, correcto. Sol, puedes ser tú una profeta o apóstol, o querubín ya. Bueno, pastor, yo creo que, bueno, por lo que he aprendido en la iglesia o me han enseñado, creo que profeta es una persona que es enviado por Dios, ¿no? Una persona que habla de parte de Dios. Entonces yo pienso que sí, todos podemos ser profetas, en realidad, pero en realidad eso trata del compromiso de nosotros con Dios, porque Dios no le va a revelar sus secretos a personas que ni siquiera pasan tiempo con él. Entonces, yo creo que se trata de pagar un precio, es decir, dejar de hacer quizás otras cosas y enfocarnos más en Dios y de esa forma estar más enfocados en Dios. Dios nos revela sus misterios y cuando Él nos revela sus misterios es lo que nosotros hablamos a la congregación. Como decía el hermano Javier, claro, es lo que está en la palabra, pero muchas veces las personas, nosotros podemos pensar que quizás leemos algo y es algo como que, bueno, ya me lo sé porque ya lo escuché en la iglesia o ya lo escuché, pero en realidad las personas puede ser que no lo entiendan y Dios puede hablar a través de nosotros con una palabra profética para poder explicarles sobre qué trata. Pienso, pasó. Bien. Entonces, ¿sigue habiendo todavía apóstoles, profetas? Ya no. Pasó, no le escucho. A ver, A espérate. ver, sigue habiendo ahora, Creo como que... Bueno, decíamos, hay profetas, hay apóstoles, o ya no hay.
Ya no hay apóstoles, no hay profetas. Bien, sí, a ver, solamente añadiendo un poquito, mis queridos hermanos, estos dos ministerios de profetas y apóstoles es como que ya se terminaron, ¿no? Ustedes pueden mirar un poquito nada más hasta Malaquías, los profetas del Antiguo Testamento hasta Malaquías. Y de ahí entra a tallar Jesucristo, los escribas, sacerdotes, sumo sacerdote, pero no se habla de profetas. Solo se habló de Juan el Bautista, ¿no? De preparar el camino de Dios. Bueno, para entender el libro de Efesios, también tiene que ir a Efesios 2:20, ¿ya? En Efesios 2:20, a ver, vamos a buscar. Miren lo que dice Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Cuando dice fundamento de los apóstoles y profetas es de lo que dejaron escritos los apóstoles y los profetas, ¿ya? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, Jesús es que está en todos los escritos de estos apóstoles y profetas. 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. O sea, los profetas ya hablaron a través de la palabra revelada de Dios. Y los apóstoles también ya cumplieron su misión. De ahí encontramos que hubieron otros, pero por lo que no había revelación. Pero una vez completada, en segunda de Pedro 1:19 va a decir, tenemos la revelación más perfecta y completa. Entonces, el fundamento quedó registrado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento con los... Además, para ser apóstol, en Hechos capítulo 1 va a encontrar ciertos requisitos. Haber caminado con Juan el Bautista, haber visto personalmente a Jesús y haber visto la resurrección de Jesús. Entonces, tenía que cumplir ciertos requisitos. Y se eligieron estos dos, pero lamentablemente de uno se sabe, del otro no se sabe, pero del que eligieron también no se sabe mucho. Más se sabe del apóstol Pablo como apóstol también, que reemplazó a Judas, ¿no? Y en el Apocalipsis usted va a encontrar que no hay más apóstoles, solamente 12, que inclusive en el futuro van a estar esos 12. Apocalipsis. Bien, dicho esto, hermanos, quedamos con los demás ministerios, viendo aquí la hermosa palabra del Señor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿O alguien quiere añadir más? Solamente, pastor, quería acotar ahí, no confundamos los dones con los dones espirituales con los talentos naturales, sí. Claro, Eso hay que hacer una diferencia. ya eso vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Gracias. Bien, entonces seguimos compartiendo acá la hermosa. Bien. ¿Se nota? Ya. Debe haber ministerios según la necesidad de la iglesia. Eso es lo que le estaba diciendo, ¿no? La necesidad era creciente porque habían crecido en número
Eh, y aquí hay una necesidad, el ministerio de servicio, de servir en las mesas a las viudas. Y en Hechos capítulo 6, versículo 4, el ministerio que ya tenían los apóstoles de la oración y de la palabra se estaban descuidando por atender a servir en las mesas. Entonces debe haber ministerio según la necesidad de la iglesia. Estamos entendiendo hasta acá, ¿verdad? Está claro que Sí, pastor. las necesidades de la iglesia son diferentes de la costa, de la sierra, de la selva. Por ejemplo, hubo una reunión una vez, me acuerdo, y me dijo, pastor, en donde yo trabajo en la selva, por el BRAE, quiero zapatos. ¿No quieres Biblias? No, porque hablan otro idioma. Este, material discipulado, no, yo quiero zapatos, ¿no? Y es así, que se inventan los ministerios de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Y aquí había una necesidad de servir a las mesas, y entonces ahí está. Y si hubiera otro ministerio que quiere levantar el Señor en su iglesia, por ejemplo, a atender a los matrimonios jóvenes, a las parejas o a los drogadictos, alcohólicos, hay para trabajar muchísimo, ¿no? Pero debe cumplir ciertos requisitos, como ahí se puso acá en el ministerio del diaconado. A ver, hablemos un poquito de este ministerio. Hablamos hace rato de apóstoles y profetas, ¿no? Ahora hablemos un poquito de este ministerio. ¿Qué dicen? A ver. Vamos. ¿Dónde se fueron las mujeres? Sol, Zulin. ¿Qué dice? Eh, ¿Hay pastoras en el ministerio, no? Sí, pastor. A eso me gusta. Sí, dice, ya, tenemos una pastora acá. Tienen que hacer historia, pues, en la iglesia. Y Roger, ¿qué dice? Ya, lo malo. Sí, es un tema, ¿no? Que pueden causar un poquito de controversia, pero no, hermanos, ¿ya? Si Dios te llama para ministrar, el ministerio no solamente de, de diáconos o diaconisa o de presbítera, también, ¿no? En la Biblia hay presbítera y un presbítero es pastor también, es pastor presbítero, hay una presbítera. Ahora, ustedes dirán, pero la jueza Débora, Ruth, son mujeres que Dios les levantó para ministrar la justicia en ese tiempo. Era como el pastor de Israel. El juez era el pastor del pueblo de Israel en esa época, ¿no? Era el líder. Y Dios levantó a una mujer. Y hay hermoso que vemos ahí, ¿no? Y si Dios quiere levantar, pues, a las mujeres, que los levante. Y, y a veces sin hacer tanto alarde, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Eh, Dina, nuestra presidenta, ni quizás lo ha soñado que iba a ser presidenta, pero llegó a ser presidenta. Más bien Keiko, que estaba ahí soñando, nada. Igual, en silencio, a veces trabajando al Señor,
Dice Débora que no había otro quien se levantase. Entonces Débora dice, me levanté como madre para cuidar a los hijos, ¿no? Entonces Dios lo levantó a Débora, y Dios puede levantar así. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento aquí encontramos mujeres que ministraban a Jesús también con sus ayudas económicas. Capítulo 8 de Lucas, léanlo. Quizás no iban predicando, pero ustedes ahí esas mujeres ministraban hasta con sus bienes, su economía. En Hechos encontramos que hacía telas, un ministerio, ¿no? De ayuda. Wow. ¿Cuántas personas no habrá ganado esa mujer? Simplemente esa ha predicado con su vida, con su ejemplo. Pero para pastorear en la iglesia, no, pastor, el problema es que somos machistas. El problema es que no queremos aceptar que cuando dice el texto que en Cristo Jesús ya no hay varón ni mujer, ¿no? Eh, También no tenemos que confundir que ellas también son coherederas del reino de los cielos. Ahora el contexto que habla Pablo a los corintios, calle la congregación a las mujeres, sí, había problemas, había dificultades ahí. Eso era el problema. Pero si se hace decentemente y con orden y todo para la gloria de Dios, hermanos, Dios nos va a respaldar. Dios va a respaldar. Es que sí, Roger, tranquilo nomás. Si tú no asumes los pantalones, tu esposa puede ser pastora, ¿eh? Dios lo va a levantar. Igual, le dijo así Débora, ¿no? A su capitán, ya Dios ha entregado la batalla, ve. No, tengo miedo. Ve tú conmigo, le dice, vamos juntos. Ya vamos, pero la victoria no vas a ganar a tú, sino el honor va a ser para mí. Y es así. Entonces el hombre muchas veces, que es cabeza de la mujer, ha perdido. Ahora, cuando habla de cabeza, escuchen también esto, ahorita se me vino, cuando habla Dios de cabeza, no habla de superioridad, habla de autoridad, habla de creación. Ese hay que hacer un estudio más profundo y ver que no es como uno piensa el orden, ¿no? La cabeza, el cuello, todo eso. Pero la verdad es que el hombre es la cabeza, pero la mujer puede decir, yo soy el cuello, yo soy el que manejo la cabeza, yo soy el cuerpo, manejo no, yo soy el corazón. Entonces vamos a empezar a discutir, pero ver a la palabra con respecto, cabeza es primero, eh, creación, el orden, y eso también nos va a llevar, ¿no? Que Dios es un Dios de orden. Primero, los varones, pero si no hay los varones, si no quieren asumir su responsabilidad, Dios va a tener que levantar pastoras también, ¿no? Y también hay pastoras misioneras, solteras, muy bien, que la tarea lo pueden hacer mejor, ¿no? Y eso está en Corintios respaldados, que los solteros tienen más cuidado de las cosas de Dios que los casados. ¿Preguntas? De hecho, Adrián. en la parte de Asia, disculpe, pastor, hay muchas mujeres que están llevando el ministerio en China, Corea, y es bueno que Dios esté utilizando a las mujeres en ese sentido. Claro, claro, excelente. Julio, Adrián, que llamo varias veces, ya no me responden. Bueno, sí, Eh, yo le quería no preguntar, ya que estamos hablando del tema, ¿cómo fue? Si nos puede compartir
¿Cómo fue su llamado para ser pastor? Ah, de mí. Sí. Muy interesante es mi llamado, ¿ah? Bueno, mi padre fue presbítero de la iglesia y bueno, yo fui la oveja negra ahí ¿no? en la casa, pero todos mis hermanos querían bautizarse y yo no. Entonces, cuando llaman a tal fulano, nosotros éramos 4 varones, una mujer. Y ese día, mi hermano desiste en bautizarse y agarra, me empuja a mí, ¡fua! Me empuja y me dice, por ejemplo, Isaías Saldaña, y él agarra y ¡fua! Me empuja, ¿no? Y yo me hago pasar por mi hermano y a mí me bautizan. Yo tengo 2 bautizos, ¿ah? Por si acaso. Porque uno fue en el nombre de Isaías. Ese no vale, dice, ¿no? Eh, yo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo a Isaías Saldaña. Yo no era, pero no. Entonces no vale, dice. Entonces tenía que ser a David Saldaña, ¿no? Y eso a mí me marcó. Eh, no sé si Efesios o Gálatas dice que los que sois bautizados en Cristo Jesús están revestidos de Cristo. ¿Ha leído esa parte o no? Los que son bautizados en Cristo están revestidos de Cristo. Ujú. A ver. Y de ahí un poco, Gálatas 3:27. Gálatas 3:27, ahí está. Y de ahí mi mamá me dijo, yo estoy orando para que uno de mis hijos sea pastor. Y yo le dije a mi mamá, conmigo mamá ni cuentes, ¿ah? Eh, Mi papá ha sido un poquito, ¿cómo se llama? Violento y nos ha castigado bien, bien, pero bien dado, pues, ¿no? Y yo vivía así un poco por las cosas que me ha pasado. Por ejemplo, yo me quemé a los 6 años, mis 2 manos, ¿no? Entonces andaba manos al bolsillo y acomplejado, temeroso, miedoso. Empecé a rebelarme con todos que se burlaban de mí. eh, entonces salí también de mi casa a los 18 años eh, porque ya no quise estar en casa, ¿no? Pero mi mamá lo veía siempre orando por mí. Una vez, yo estaba mirando la televisión en la esquina de la casa y mi mamá me dice, ya ven a dormir. Y entonces, un ratito, mamá, que termine la novela, no sé qué, ¿no? Y entonces, yo voy a mi cuarto y le digo, a ver si mi mamá ya se durmió, ¿no? Para seguir en la televisión. Y lo encuentro a mi mamá de rodillas. Señor, cuida los ojos de mi hijo David, sus oídos, que no influencien, todas esas cosas. Y eso me marcó también. Y cuando salí de mi casa, encontré algunas dificultades, pero empecé ahí a orar, a leer la Biblia solo, hasta que me rendí en un texto en la Biblia que dice, ¿qué haces tú aquí? Justo en el de Elías, cuando se mete a la cueva, ¿no? Se mete a la cueva y Dios le dice, ¿qué haces tú aquí? Y en una oportunidad yo estaba en un lugar no adecuado
Y se me vino esa pregunta, ¿qué haces tú aquí? Y le dije, Señor, perdóname, entregué mi vida a Jesús. Lo primero que hice es buscar una iglesia evangélica cristiana. Y ahí fue. Y le dije lo que había pasado conmigo. Sentí un peso, una carga que se me fue. Y de ahí, bueno, no quería estudiar para pastor. Inclusive en Pucallpa con el pastor Juan Yunil estaba, ¿no? Y me dice, ¿qué quiere estudiar? Quiero estudiar computación, inglés. Y entonces estudié computación. Y después estaba estudiando computación y yo tenía hambre de conocer más la Biblia. Y entonces tenía preguntas y le digo, pastor, enséñame estas cosas de la Biblia, ¿no? ¿Quiénes son los hijos de Dios acá y con las hijas? ¿Sabes qué? Me dice, ándate al seminario, ahí te van a responder. Y así es cuando me anima a entrar al seminario. Y cuando yo estoy en el seminario, bien. Y el pastor después me dice, pastor, yo me voy de año sabático. Me voy de año sabático. ¿Te quedas tú? Pastorea la iglesia. Yo, pastor, ¿qué voy a decir? Digo, ¿no? Y entonces empecé a pastorear así. Entonces, después conversé con el pastor y me dijo, el llamado de Dios hay diferentes maneras y formas, pero me dijo, tú eres llamado para pastorear. Y, y vamos adelante, vamos a seguir, vamos a caminar juntos. Y así es que he sido llamado sin darme cuenta. Yo ya estaba en el seminario, sin darme cuenta, yo estaba predicando y sin darme cuenta, yo estoy acá, sigo ahí en eso, por llamado de Dios. El llamado es irrevocable. ¿Ya? Si Dios nos llama a eso, nos va a sacar de cualquier lado y nos va a poner, pero también no seamos tan rebeldes, ¿no? Yo he sido, ¿cómo se dice? Obediente al llamado de Dios. ¿Y quieres aprender más? Sí, ya, muy bien. Te falta. Anda a estudiar a otro lado. Me mandaron hasta Bolivia a estudiar, ¿ves? En la Universidad Cristiana de Bolivia. Estudié teología ahí. Ahí con algunos profesores de Estados Unidos que venían, otros profesores de Israel mismo. El hebreo me enseñaron con un profesor de Israel, del griego igualito. Interesante, ¿no? Eh, entonces, y Dios te va capacitando y Dios te va ahí, ¿no? Si tú quieres ser rebelde como Jonás, bueno, a veces tomamos nuestra embarcación, pero Dios mismo manda la embarcación de ese pez que lo metió a Jonás dentro del pez y lo lleva y lo bota a la orilla de Nínive. Y los ninivitas salen asustados, dice, y le creían a Jonás. ¿Por qué? Porque los ninivitas creían a un Dios que la mitad es hombre y la mitad es pez. Bueno, es acortando mi testimonio, ¿ya? Pero, pastores y pastoras, Dios nos ayude. Si somos llamados, cumplamos el llamado y estemos al servicio de Él. A ver, algunas preguntas con respecto al ministerio pastoral. Según el pasaje que hemos leído, ¿cuál es su responsabilidad de los pastores? Según Hechos capítulo 6, del 1 al 7. Hola, Julio. Uy, apareció. Pastor, sí, ya acaba de llegar ya. Sí, pero sí estaba escuchándole, solo que por el celular es un poco difícil y en el carro, en el transporte, poder intervenir también. Ah, Pero ya, sí, 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 estaba entiendo. atento alrededor de la clase. Acabo de llegar a casa y me conecté recién.
pero que se ha estado tratando sobre los diáconos, los ministerios. eh, el debate también he estado escuchando bien entre si existe o no apóstoles y profetas, y creo que ahora ya estamos en la parte del servicio, ¿verdad? Y del pastor. Pero sí, sí he estado conectado, pastor. Ok, ok, muy bien. ¿Cuál es el principal responsabilidad de del ministerio pastoral? Tenemos que tener bien en claro esto también, porque esto es educación, ¿no? A ver, Pastor, en Hechos 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. La pregunta que usted lanzó es, ¿cuál es la función, ¿no?, del pastor? Aquí, como lo dice Efesios 4:11, el pastor tiene la facultad de guiar, alimentar, proteger a un grupo de creyentes, cuidándolos, ¿no?, la unidad y el crecimiento general por medio de la predicación. ya, excelente, excelente. Eso sería para mí el concepto de pastor, ¿no? Muy aparte porque cada don tiene su misión que cumplir. Cada cristiano que ha recibido uno o más dones tiene también la obligación de descubrir qué don tiene para que pueda ser de utilidad dentro de la grey. Se pasa a los creyentes toda una vida, pero no se ayuda, no se da la herramienta, cómo va a servir, cómo puede servir. Y es por eso que a veces en la congregación se aqueja de, de elementos que están ahí, ¿no? Pero el pastor o el diácono, o perdón, el presbítero, no lo descubre, no le da las facilidades, ¿no? De poder Ujú. usar estas cartas de 1 Corintios, Romanos, Efesios, donde hablan de los dones de servicio, dones ¿cómo se llama?, ministeriales. Entonces, se dice que hay más de 19 dones Sí, y son para el y crecimiento en la iglesia. claro, claro. Les Pastor, preguntaba según Hechos capítulo 6 versículo 4, ¿cuál era su carga principal, su responsabilidad principal del pastorado? pastor, ahí dice para dedicarnos a la oración y a la palabra, a la administración de la palabra. Yo considero que cada ministerio, si Dios ha elegido a ciertas personas, les ha dado también una característica especial, ¿no? Partiendo desde que los ministerios no son títulos en realidad. Se Ujú. lucha tanto en la actualidad por saber si son o no son, si es o no es, si existe o no existe. Ministerios significa servicio. Y la escritura menciona que cuando son elegidos, dice, no, por ejemplo, hace un momento estuvieron hablando sobre los apóstoles, la profecía decía que otro tome su oficio, ¿no? O sea, los ministerios son oficios en realidad, son, son, Claro, son oficios, no son títulos, no es un grado, digamos, de conocimiento, son oficios, son regalos, ¿no? Son dones que Dios nos claro, da. son regalos de Dios que ha dado para la iglesia, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, yo pastor, soy un regalo para la congregación de Bechalón, ¿no? Y tiene Eh, características especiales igual, para... ustedes, cada uno de ustedes es un regalo para su iglesia. Y ustedes Sí, deben usar esos dones, talentos, capacidades que Dios les ha dado y les ha equipado para el servicio de la grey, de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. ujú. Entonces yo pienso que cuando dice acá en la oración y en la administración de la palabra, es porque el pastor tiene la característica de tener el mayor contacto con, digamos, la realidad o las circunstancias que pasa el pueblo. Hace un tiempo escuché decir, pastor que no huele oveja, no es pastor. O sea, es aquella persona que tiene la facultad de compenetrarse con la realidad que pasa cada persona, no es paciente, puede escuchar, o sea, tiene una característica especial
y que yo le he observado en realidad en los pastores, ¿no? Cosas muy diferentes con los otros ministerios, ¿no? De repente, pero eh, el pastor a la vez que sucede eso, sí, sin embargo, considero yo de que, claro, no tiene la facultad de poder ser el papá que ordena a todos los pueblos, ¿no? Pues sí, el pastor no puede mandar dentro del hogar, sobrepasarse y mandar sobre los hijos de los padres, de los miembros, porque los papás son papás y son autoridad sobre sus hijos. Entonces, digamos que él es el pastor es aquella persona que cuida las ovejas de su Señor, en todo caso, ¿no? El Señor y nuestro pastor en realidad es Jesucristo, ¿no? Es el Señor. Pero los pastores son personas que están encomendadas a enseñar, más que todo, yo diría, a instruir a las personas, a llevar la instrucción, como un papá lleva a sus hijos en la instrucción de la teología práctica, si podríamos decir así, ¿no? Que vela por eso, que vela por el evangelio práctico en todo caso. Bueno, eso es lo que yo podría agotar. Ok, muy bien, excelente, excelente la participación. Es exactamente eso. Les decía en el 6.4, su responsabilidad de un pastor primordial. Por ejemplo, si ustedes tienen una responsabilidad para apoyar a una iglesia, enseñando, predicando, estas dos son fundamentales: oraciones por sus miembros, estudio de la palabra del Señor para poder llevar el alimento fresco, ¿ya? Meditarla profundamente, no es que, ay, me toca enseñar, a ver, Señor, ¿qué? Y agarra y, no, lo abre y, ay, acá, dice, no, no es así. Entonces, dedicar a la oración y a la palabra, orar, ¿no? Por los miembros, todo. Miren, en Hechos 6.4, la oración y la palabra. No hay que descuidar nosotros los pastores. A veces estamos más metidos en las visitas, más metidos en ver cómo marcha la construcción o ver cómo marcha otras cosas, y estamos dejando de orar y de estudiar la palabra del Señor. Ya, entonces tenemos nosotros que vamos a ser pastores o futuros pastores, entonces no espere mañana recién para leer la Biblia. ¿Y qué Ahora empiece. pastor, ¿y qué sucede cuando el pastor no quiere dejar esas funciones? Cuando todavía está dedicado, todavía siente carga por la economía, por la construcción o por cosas así. ¿Cómo hacerle entender al pastor eso? Buena pregunta, ¿no? Sí, sí, hay que orar, pues. Por eso l- los miembros tienen que orar por su pastor, ¿no? Porque el pastor está siendo atacado. Eh, Dice la Biblia que si es que hieren al pastor, las ovejas se dispersan inmediatamente. Entonces el pastor va a ser distraído, ¿no? Por las cosas materiales, distraído por hacer cosas. eh, entonces, tenemos que organizarnos como pastores. Por ejemplo, 5:30 yo estoy en devocional con los hermanos hasta las 6. De 6 a 7 estoy en la radio. Eh, a veces me pongo a leer mi Biblia ese rato hasta las 7:30. A las 8, a las 7:30 estoy escuchando un mensaje, de paso preparando el desayuno
para mí y para mi hija, y a las 8 estoy tomando desayuno, escuchando eh, un momento con Dios, o un mensaje, ¿no? Sí, entonces de ahí, de, de 9 de la mañana a 11 de la mañana, yo dedico 2 horas para, ¿qué dice Dios? Para preparar el sermón. En la tarde ya eh, atiendo a visitas, o alguien me llama o quiere que le visite. En la noche, una noche de estudio, un estudio bíblico, otra noche de oración. Entonces, organizarse, porque si nosotros no somos organizados, siempre va a haber dificultades. ¿Ya? Y ayuden a sus pastores, pues, porque eh, a veces no han sido bien educados e instruidos, pues, como ustedes están siendo instruidos ahorita, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pastor, digo, ¿cuál es su principal función? Orar y estudiar la palabra. Si usted se da cuenta, no es, el resto son secundarios, pero lo principal es esto, ¿ya? Eh, Me preguntabas, Julio, cómo hacerle entender al pastor que deje, ¿no? Buena, buena. Eh, sí, también pastor a medio tiempo. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, yo tengo un concepto, ¿no? Pero quisiera escucharla a mis compañeros también del seminario, si están enterados o cómo entienden ellos pastor a medio tiempo, ya que usted está hablando de un horario y se puede entender que está a tiempo completo. Entonces yo vengo de una formada, de una denominación, estoy ahora haciendo cursos de actualizaciones acá en el seminario y deseo escucharle porque es para sacar un perfil, porque en donde yo estoy en mi congregación, también aquel pastor que está ahorita encargado viene de mi denominación antigua, viene, Ujú. pero llegado a la presbiteriana, entonces tiene que alinearse, pues, ¿no? A nuestro Claro. estatuto. Entonces, porque no puedo yo estar en una denominación y abrazando todavía estatutos de otra denominación. Entonces, pensando como si Claro. estuviera en la otra denominación. Entonces, Ujú. es Por eso estás muy capacitando bueno de acá, eso. entrenándote. Eso me alegra, me gusta, y con ese hambre No, pastor, estamos. Ah, excelente. no, yo estoy aquí con un objetivo, pastor. Ujú. Entonces, será corto tiempo porque ya me pega mucho el asiento, pastor, cada domingo. Y es la Sí, carga para mí es mucho. tenemos que entender, ¿no? Porque la Y Biblia ver dice, frente no, todos los no es domingos a fácil un... servir a dos señores. Perdón, te corté, creo. Perdón, no te entendí Exactamente, la última frase. entonces, eso es. ¿No me entendió, pastor? No te entendí la última frase, perdón, te corté, perdón, perdón. Ah, no, sino que me refería al pastor que está pastoreando Camino de Santidad, viene de la misma denominación de donde yo anteriormente he venido. Ya. Ya, y entonces allá medio tiempo, sabemos que es medio tiempo, ¿no? Pero acá en la presbiteriana, ¿qué es medio tiempo? ¿Cómo se entiende medio tiempo? Ya que usted lo mencionó. Bueno, no sé en qué me metí, pero se me salió esta palabra, ¿no? En camisa de once varas. Pero, hermanos, cuando la congregación a veces no tiene la solvencia económica para sostener un pastor, el pastor, pues, debe organizarse, ¿no? Para cubrir sus gastos, como el apóstol Pablo. Él trabajó y haciendo carpas, y también se sostuvo con esto. Y, y no es malo trabajar, no es malo ganarse el pan con el sudor de su rostro. Lo malo está que a veces nos vamos a un extremo y descuidamos el otro. No es fácil, ¿no? Pero si la iglesia
eh, está ya pastoreando bien, tiene los suficientes recursos, debe sostener a su pastor, ¿no? Y porque la Biblia dice, los que enseñan, los que trabajan, es doble honor. ¿Saben qué significa doble honor en la Biblia? Doble honor significa doble sueldo. También tenemos que entender el contexto, ¿no? Por ejemplo, si mi esposa no es pastora, no ha estudiado, pero me está apoyando en el ministerio, está tiempo completo en la iglesia, entonces a ese pastor deben pagarle por dos, pues, porque está trabajando a él y su esposa, ¿no? Pero, por ejemplo, mi esposa es profesora, trabaja en lo secular, ¿no? Y me apoya en lo que puede en la iglesia. Y está bien, excelente, ¿no? Pero yo dedico completamente a la iglesia. ¿Y por qué dedico completamente a la iglesia? Porque quiero que la iglesia crezca, aprenda, y también quiero que Dios mismo sea glorificado, ¿no? Porque, hermanos, cuando tú haces otro trabajo, pierdes el privilegio, no privilegio, sino el honor. Ya no te llama la gente pastor, te dice lo que haces, pues, ¿no? Ese chatarrero o ese motocarrista o es taxista, no es pastor, ¿me entiendes? Entonces, eh, debemos trabajar duro. Miren, yo vine acá a Oxapampa, eh, les comparto, 500 soles me daban de ofrenda, con mi esposa y 2 hijos. Mi esposa era profesora, podía trabajar en lo secular, pero habíamos hecho un acuerdo con mi esposa que hasta los 6 años nuestros hijos deberían crecer con mamá y papá y que mi esposa no trabajaría. Entonces nos dedicamos completo a la iglesia y con 500 soles empezamos a vivir. Y Dios respaldó y creció la iglesia y poco a poco ya me cortaron ese apoyo y ahora la iglesia se autosostiene, ¿no? Entonces, el pastor, si quiere participar de los frutos, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, debe trabajar, debe sembrar como el agricultor. El agricultor tiene que sembrar primero, tiene que deshiervar, tiene que podar, tiene que hacer unas cosas para que luego disfrute de su gran cosecha, bueno. Por eso la congregación tiene que velar por tener un pastor, ¿no? Y si no está cumpliendo también la congregación, para eso están los presbíteros, para ayudar al pastor. Pastor, estás desviándote, creo que te falta esto, entonces ayuda, ¿no? Se puede corregir con amor. Estamos para someternos también unos a otros, como la Biblia dice, y ayudarnos unos a otros. ¿Qué les parece? Pastor, con eso, justamente una consulta que le quería hacer. ¿Hay algún régimen sobre el tema económico aquí en la presbiteriana, ahora bueno, aquí en la denominación, cómo se maneja la parte, de repente, la parte económica, o lo que usted ha dicho, ¿no? Justamente uno de los temas es el trato del pastor, y por lo general, si es que los pastores trabajan a medio tiempo, es por un tema de economía. De hecho, yo justamente, mi pastor trabaja a medio tiempo, el pastor de mi congregación, ¿no? El pastor Juan, es un pastor a medio tiempo. Juan Azañero es Eh, trabajador, es chamba, pe. sí. Eh, Y justamente por eso, ¿no? De repente, eh, no ha habido todavía, de parte mía en todo caso, ¿no? Esa cercanía
tener esa confianza y poder eh, Claro, observar sobre sus necesidades, sobre eso, ¿no? Sí, sí sabemos eso, ¿no? Sobre, claro. ¿no? Que Sí, todos sí. tienen necesidades. Y justamente por eso le preguntaba, ¿no? Yo, o sea, en esa parte, el tema de la economía o el tema del sustento ministerial es lo que, ¿no? Me gustaría saber cómo rige eso la presbiteriana. ¿Cómo rige? O sea, claro. Leer esto. Ya. Sí. Ahí está. Sí, sí, por ejemplo, hay la iglesia se tiene un comité de búsqueda de pastor, ¿no? Ese comité busca su pastor, hace el contrato, eh, de acuerdo a las posibilidades de la iglesia, ¿no? Eh, Perdón, de acuerdo a las posibilidades de la iglesia, cada iglesia es independiente, de acuerdo a sus ingresos, posibilidades, puede contratar a su pastor. La que sí velamos también es que los pastores, pues, eh, velan por nuestra alma, ¿no? Así dice Hebreos, capítulo 13, 3:17. 17 y 17, ¿no? O sea, el pastor vela por mi alma, va a rendir cuenta por mi alma, por mi vida cristiana. Entonces, si, si estoy llamado y estoy para hacer esta tarea, entonces yo tengo que velar por la oveja, porque el pastor ¿de dónde se alimenta? De las ovejas. ¿De dónde saca, no, la lana, su abrigo? De las ovejas. Entonces, si yo los alimento bien a las ovejas, les doy la palabra de Dios, les enseño bien, los educo bien, entonces, por supuesto, ellos me van a dar lana, me van a dar leche, me van a dar carne, ¿sí o no? No me va a faltar nada, pero si yo no creo en la palabra, no confío en Dios, ¿qué va a suceder en mí? Entonces, yo no dependo de la iglesia. Yo voy a depender de mi trabajo, de mi fuerza, de mi estudio, ¿no? Pero eso no es, hermanos, depender de Dios. Un pastor depende de Dios, no de la congregación. Así le paguen o no le paguen, depende de Dios. Y eso fue mi idea de mí cuando vine acá a pastorear. Dios, tú me traes, tú me proveerás, tú me sustentarás, nada me faltarás. Tú dices tu palabra que nada me faltará, nada me falte. Y ahora que mis hijos han crecido y necesitan, Dios también está proveyendo y nada me falta. Mi esposa tiene trabajo, eh, gracias a Dios yo tengo este cargo de pastor. Eh, si falta, Dios añade por ahí una ofrenda, por ahí una beca para mi hijo. Y entonces Dios suple todo. Y es gracias a Dios y solo la gloria a Dios. Entonces, ustedes también dependan de Dios, confíen en Dios y verán la mano de Dios manifestando en usted. Uy, nos hemos pasado la hora, pues, avisen, pues, hermano, ¿ustedes no tienen hambre? Porque ya se acabó el café, pastor. Ya. Uy, ay, ay, volvemos entonces a las, mira, 8:47, 15 minutitos, 9 y 2 minutos, ya, vamos, hermanos, bendiciones, bendiciones, bendiciones.